Existen muchas variantes para realizar el 8 cortado y aquí voy a mostrarte un 8 cortado con adorno para que luzca a quien desempeña el rol seguidor. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te traigo un movimiento para que se luzca en la pista de baile tanto quien asume el rol conductor como quien asume el rol seguidor. Pero antes de continuar con esta explicación, te recuerdo que si los subtítulos no te permitirán ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si quieres saltearte esta introducción, podés hacer clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que siempre que hablamos del 8 cortado, nos referimos a una de las figuras más tradicionales del baile de tango. Una figura que consiste en 2 cambios de dirección de 90 grados. Una secuencia que mantiene el ritmo en la pista y permite algunos juegos. Basta entrar en la lista de reproducción de este canal para ver diferentes variaciones del 8 cortado, pero en este espacio, en este video, agregaremos un adorno, entendiendo como tal un movimiento que el conductor va a indicarle al rol seguidor con el fin de que luzca en la pista. Algo que casi podría parecer muy sencillo, pero que estará en la claridad del rol conductor y en la destreza del rol seguidor hacer que el adorno brille como merece. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Así que en esta clase de tango repasaremos el 8 cortado para luego agregarle un adorno y finalmente 2. Todo dicho entonces, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Repaso del 8 cortado. En esta primera parte repasaremos el 8 cortado tradicional con el fin de que podamos recorrer los diferentes aspectos de la figura. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos. 1. Peso del varón sobre pie derecho y peso de la mujer sobre pie izquierdo. 2. Salida al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. 4. Contratiempo con cambio de dirección. 5. Pies juntos del varón con cruce de la mujer y resolución 6, 7 y 8 del paso básico. Volvamos a verlo. Durante toda la figura, mantengamos los hombros paralelos y tras el cambio de dirección, cambiemos el peso de un pie a otro para concluir en posición 5. Luego, 6, 7 y 8 del paso básico. Veamos ahora el rol seguidor. Durante la caminata, como el contratiempo, evitemos irnos con la espalda hacia atrás y ante el cambio de dirección, agreguemos como primer adorno un toque de talones. Luego, 6, 7 y 8 del paso básico. Ahora el rol conductor. En posición de abrazo y con pies juntos, comencemos directamente con paso hacia el costado. Desde la posición 3, avancemos con un contratiempo en contraposición. Y al cambiar de dirección, llevemos el torso hacia la derecha para ubicar el peso sobre el pie izquierdo de quien nos sigue. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo desde otro ángulo en posición de abrazo. Durante el contratiempo, al llevar la pierna izquierda atrás, rotemos el torso hacia la derecha para anunciar el cambio de dirección y juntemos los pies para marcar la posición 5. Luego, 6, 7 y 8 del paso básico. Repasémoslo en pareja una vez más. Recordemos no indicar el movimiento con los brazos, sino con el torso. Y así también seamos prolijos tanto al cruzar como al juntar los pies.
Ejercicio 2, 8 cortado con adorno. En esta segunda parte veremos, a partir del cambio de dirección, cómo indicar el primer adorno a quien desempeña el rol seguidor. Será un movimiento sencillo, pero que requerirá de la flexibilidad de tus músculos dorsales. Entremos a la clase. Comencemos como anteriormente, tomados de los brazos, y repitamos la primera parte de la figura, pero esta vez, tras realizar el contratiempo, indiquemos un pivot sobre el pie izquierdo de la persona que nos sigue. Luego 6, 7 y 8 del paso básico. Veamos el rol seguidor. Notemos que el torso tiene una leve inclinación hacia adelante, lo cual significa que ubica su peso sobre el metatarso. Al llegar al cambio de dirección, realiza un pivot con pies juntos para luego avanzar con pie derecho y realizar un segundo pivot que finaliza en el cruce o posición 5 y termina 6, 7 y 8 del paso básico. Ahora el rol conductor. En posición de abrazo, avancemos hacia el contratiempo, una especie de rebote que realizamos para luego cambiar de dirección. Y al llevar el torso hacia la derecha, rotémoslo un tanto más para generar el pivote en quien nos sigue. Luego resolvamos 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo desde otro ángulo. Recordemos que al llevar la pierna izquierda atrás durante el contratiempo, el torso rotará hacia la derecha, esta vez más de lo habitual, generando una curva. Luego resolvamos como habitualmente 6, 7 y 8. Repasemos nuevamente en pareja. Durante el desarrollo de la figura, mantengámonos en contacto con el piso. Al llegar el cambio de dirección, rotemos el torso para generar el pivot sobre el pie izquierdo de quien nos sigue mientras pasa por la posición 0 o de pie juntos. Luego, posición 5 y terminamos como habitualmente. Ejercicio 3, 8 cortado con doble adorno. En esta última parte practicaremos el doble adorno del rol seguidor, un movimiento en el que deberá lucirse la belleza del pivot para cada pie y el acompañamiento de quien desempeña el rol conductor. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos como anteriormente y repitamos la primera parte de la figura. Pero esta vez indiquemos un doble pivot en los pies de quien nos sigue y acompañémosle con un toque de nuestros propios pies. Luego, posición 5 y terminamos con 6, 7 y 8 del paso básico. Veamos el rol seguidor. En posición de abrazo, deslicémonos por el piso y usemos el piso para el efecto de contratiempo. Y en el cambio de dirección, realicemos el pivot de pie izquierdo con pie juntos, así como el pivot de pie derecho con una intención de cruce. Idealmente 2 veces. Luego terminamos la figura como ya aprendimos. Ahora el conductor. En posición de abrazo, prestémosle atención al torso. Tras el cambio de dirección con los músculos dorsales expandidos, rotemos el torso hacia la derecha y del mismo modo hacia la izquierda en forma redondeada. Y tras llegar a la posición 5, resolvamos la figura como habitualmente. Nuevamente en pareja desde otro ángulo y con más detalles. A lo largo de la figura, la pareja mantiene los torsos paralelos y tras el cambio de dirección, el torso del conductor hará pivotar los pies del seguidor para concluir en la posición 5 o de cruce. Luego 6, 7 y 8 del paso básico. Una vez más en pareja. En la medida que incursionemos en la figura, intentemos ir encontrándole mayor cantidad de recursos, de modo que podamos desarrollar una mayor creatividad y también mucho más entretenimiento, pero siempre acorde con la música. Como pudiste ver, la rotación controlada del torso del conductor es fundamental para indicar los pivots de la persona que baila con nosotros. Y te agrego un dato más, pero antes déjame tu comentario sobre esta clase
Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Todo movimiento que realice nuestro torso tendrá un efecto amplificador sobre los pies de la persona que nos sigue, de modo que al realizar la figura deberemos ser muy cautelosos de no llevarla hacia atrás, lo cual podría perjudicar la línea de baile. Sea como fuere, intentemos realizar el movimiento compartiendo el abrazo y siempre de acuerdo con la música, en especial con orquestas melódicas como las de Osvaldo Fresedo o Miguel Caló. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.